Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indiebox Studios. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre actuación y nuestro invitado tiene mucha experiencia sobre eso. Desde los años 80 se está incursionando en esto de la actuación y ha salido en muchas películas conocidas como Anita la cazadora de insectos, Café con sabor a mi tierra, De lo que sea, Morazán y en un montón de cortometrajes que han sido galardonados en muchos festivales locales y de la región, el señor Jorge Osorto. Jorge, muchas gracias por estar acá. No, gracias por la invitación y poder, desde mi experiencia, compartir un poco con la gente que nos pueda estar viendo. Ahora, usted es como el padre de los actores aquí, me he fijado, aquí en Honduras. Em, Cuéntenos un poco sobre, bueno, cuándo inició, porque a mí me llamó mucho la atención saber cómo era el escenario actoral, digamos, cuando usted empezó y cómo ha ido evolucionando a través de los años a como estamos ahora, ¿verdad? No ha habido mucha evolución. Eh, vale decir que eso como lo del padre suena mucho como cuando a uno le dicen, usted es el primer actor, ¿va? Lo presentan como el primer actor a uno. Y uno dice, caramba, me presentaron como el primer actor. Pero cuando uno se da cuenta de lo que significa que lo presenten como el primer actor, es el actor o uno de los actores más viejos, más viejos que están. Y sí, suelo ser, y me gusta la idea, ¿verdad? Suelo ser el actor mayor entre los equipos que estamos trabajando, lo cual me gusta porque pues interactúo con mucha gente joven y desde nuestra experiencia, lo repito, pues podemos colaborar en ese sentido. Evolución. Yo diría que como no hemos tenido industria, independientemente de que hayan pasado ya 20, 25 años, porque Anita la cazadora de insectos, casi paralelamente con el trabajo que hizo Fanconi, Almas de la Medianoche, se grabaron después de 20 años de la película que hizo Sami Kafati, No hay tierra sin dueño. Pero Sami se murió y su película se presentó después, inclusive, de Anita la cazadora de insectos. Desde entonces para acá, sí se puede decir, yo vi una lista de más de 50 películas, pero están en una lista en donde si usted la revisa y la lee, se da cuenta de que no hay muchas películas que hayan pegado, que se hayan visto. Y vale decir también que usted ve las películas y no ve mucha evolución en las actuaciones. Técnicamente hablando, estamos mejorando mucho, hemos mejorado mucho. Desde Anita, que se grabó en Betacán, ¿verdad? Las personas que fuimos seleccionadas, fue un semillero del teatro, ¿verdad? Mario Jaén, un buen actor. Marcelita Flores, la que hizo el papel de Anita, no tenía experiencia actoral. Y así podemos contar entre Cecilia Pavón, por ejemplo, actuó en esa película con buen suceso. A la gente le gustó, pero se exhibió después de Almas de la Medianoche. En Almas de la Medianoche, el casting que se hizo, eh, para mí le hizo falta un poquito de fuerza. Es decir, habían inclusive personas que no tenían o que tenían menos experiencia de las personas que actuamos en Anita la Cazadora de Insectos, pero por cuestiones comerciales, Carlos Fanconi empujó su película para que saliera antes de Anita. Bueno, yo creo que de lo primero que yo recuerdo de cine hondureño es precisamente Almas de la Medianoche. Inclusive yo estaba en el colegio y si no me equivoco fue un viaje de aula, ¿verdad? O sea, hay una película hondureña en el cine, Sí, vamos a ver, que la gente quería sí, verse en la pantalla, ¿verdad? De las sí, primeras películas que se miraban, y reitero, no se había visto la película de Sammy y lo demás era totalmente ignorado, ¿verdad? Una película que se hizo en el 74, no recuerdo ahorita el nombre, siempre se me olvida, por un chileno alemán. Y luego, antes de eso, los cortometrajes que había hecho Sami Kafati en el 60 y qué, 62, antes de que él se fuera a estudiar a Chile. Pero, como te digo, poca evolución. Hasta ahora yo todavía resentimos el hecho de que en la pantalla los personajes no estén
mm, eh, o bien interpretados o los actores no se vean bien plantados con su personaje, con su trabajo. Y es que hay que decirlo también, por falta de presupuesto, no se puede estar preparando mucho a los actores para que interpreten sus trabajos. Em, esas primeras incursiones, digamos, de usted en el mundo actoral con proyectos cinematográficos, ¿cómo era de repente el acercamiento de repente de alguien que quería hacer cine? ¿O era parte de que venía ya de alguien que ya ha trabajado con el teatro y quería como emigrar a un poco a probar con proyectos cinematográficos? ¿O un approach de que alguien vino, les hizo el acercamiento y para pedirles la colaboración? Bueno, como no hemos tenido industria, ¿verdad? Hasta ahora, vos vas a las redes, a las diferentes plataformas y ves de repente que hay un casting. La gente ya identifica que es un casting. Antes no, ¿verdad? Antes no teníamos. Cuando estoy hablando de antes y hablando por mí, que ya tengo 60 años y tengo eh, poco más de 35 años empecé haciendo música, después me invitaron a hacer teatro, luego me invitaron a hacer cine. Vale decir, yo no soy académico en ninguna de las dos cosas, pero primero empecé a hacer teatro, ¿verdad? Me invitaron a una audición para hacer el papel del rebelde en una adaptación ¿cómo se llama esto? En el País de las Maravillas, Alicia en el País de las Maravillas. Un guión que había escrito, perdón, un libreto, para hacer la diferencia entre teatro y cine, un libreto que había escrito Vito Suazo. Se hicieron primero un intento en el 88 y luego uno en el 90, un conato de presentar la obra, que terminamos de ensayarla, pero no se presentó por falta de presupuesto porque tenía bastante trabajo el- la adaptación para los actores, ponerse máscaras y toda esa vaina, muy caro. Luego de eso, me invitaron para actuar en La Reforma y estamos hablando de que para entonces no se estaba haciendo cine, ¿verdad? Me invitaron a actuar en La Reforma. Me vino bien hacer primero una comedia. Luego me invitaron a hacer un drama, me invitaron a a ver, fue como en septiembre, octubre, para terminar una temporada de 2 meses en La Reforma con la comedia, y luego al año siguiente ensayamos 2 meses para presentar, el drama. Y, bueno, no tenemos que contar mucho, no había mucha gente actuando. Cuando se hacían los casting, seguramente le decían a alguien, vas a hacer casting, y le explicaban de qué trataba y empezaban a llamar gente. Mi experiencia con Anita, que fue la primera, me habló un amigo, Marco Licona, que es escenógrafo, y me dice, mira, están haciendo audiciones para una película o algo así, ¿verdad? No estoy muy seguro, pero ya me dio la dirección, yo llegué, me dijo mi amigo fulano de tal que estaban haciendo audiciones para una película o algo así. Entonces, ya me dijeron para qué papel iba a audicionar, y al día siguiente me dijeron que yo me quedaba con el papel. Entonces, es como a mí me gusta decirle a la gente cuando me preguntan, ¿cómo puedo hacer yo para actuar? ¿Verdad? La única manera es buscar las oportunidades, ir a audicionar a los casting y probarse, ¿verdad? Si es lo suyo. Ahora se puede, ¿verdad? Porque las redes sociales le permiten ver las diferentes audiciones, pero nos retrotraemos a lo mismo. Como no hay industria, no hay muchos casting porque no se están presentando, no se están haciendo películas todavía, ¿verdad? Recién 2 años, 3 años que tenemos una ley, 2 años que se reglamentó, y estamos en eso, tratando de hacer que haya industria, que nos reconozcamos todos. Y cuando digo todos, son las asociaciones, la gente que está en las asociaciones y las instituciones que están apoyando el cine, junto con, porque acordémonos también que antes se hacía cine con el respaldo de la empresa privada, ¿verdad? Y todavía se está haciendo así. Entonces,
En realidad, no ha habido mucha evolución, excepto porque ahora hay un poco más. Y vale decir, cuando hablamos de ahora, estamos hablando de este año. El año pasado solamente se presentó una película de largometraje, ¿verdad? Sí. En el Festival Ícaro y ya no está el festival. No quiero hacer propaganda ni promoción aquí, pero el Festival del Heraldo ya no está desde antes de la pandemia, o desde la pandemia no tenemos ese festival que sí presentaba el rostro de las productoras con buenos trabajos, porque vale decir también, hay muchos cortometrajes que son muy superiores en todo sentido a muchos largometrajes. Sí, yo creo que también eso tiene que ver con lo que hablamos de presupuesto, ¿verdad? Ya que para poder hacer una película requiere mucho dinero, mucho crew, pero de repente con un cortometraje se puede buscar cómo hacerlo, ¿verdad? Estamos hablando de pocos días de rodaje, poco crew, entonces técnicamente de repente es una... Nosotros usamos los cortos para poder tanto obviamente sacar historias que queremos contar, que podamos hacer, pero también como para ir practicando, ya como usted dice, empezó empíricamente, nosotros también empezamos, bueno, tal vez con un curso local de producción audiovisual y ahí pues ha tocado aprender de todo un poco por los medios que están disponibles. Por suerte vivimos en esta etapa de Internet donde ya tenemos acceso a mucho tipo de material para aprendizaje y ejemplos. Entonces, de esa manera, pues para nosotros es desarrollar nuestras habilidades técnicas y tratar de hacer estos pequeños proyectos de la mejor manera que podamos para que en el momento donde podamos ya levantar nuestro primer proyecto de largometraje, ya de repente no estamos tan verdes como antes, ¿no? Em, Ahora, usted, hablando de cosas como casting y cómo funcionan los castings actualmente, em, bueno, nosotros nos hemos tenido el privilegio de tenerlo a usted en un par de nuestros proyectos como director de casting para un cortometraje llamado La Vaca, Sí, este es el momento en donde yo voy a decir. también para un teaser que hicimos para uno de nuestros proyectos. ¿Cómo ve usted? Porque de repente a veces nos encapsulamos en la industria pequeña la comunidad pequeña que hay, pero yo noté que al hacer castings abiertos al público a través de redes sociales, hay una cantidad de personas interesadas que se ponen en contacto, nos mandan los materiales de casting, se cita, hemos hecho bastantes castings después, luego de los castings a través de redes sociales o los llamados a través de redes sociales, hacemos casting presenciales y sí veo yo que hay un apoyo de personas interesadas, ¿verdad? Aprovechando que de repente usted también ahorita ha estado formándose también como un híbrido, ¿verdad? Actor, pero también al ver esa necesidad de personas que de repente no han encontrado el camino, pues usted también ha podido explotar esas cualidades de enseñanza para poder empezar a formar actores que nunca han actuado para de repente para su primera oportunidad, por ejemplo, los niños de La Vaca, por ejemplo, Ujú. y era su primer trabajo. Y en uno de ellos, uno de nuestros protagonistas, pues es algo que, bueno, vieron el volante en publicidad y fueron a ver y pues, gracias a Dios, pues fue una bonita primera experiencia para ellos, pero de repente también puede haber sido lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo ve usted esa importancia de estos castings abiertos a personas que de repente tal vez nunca han pensado ser actores o en la actuación, pero al mirar estos proyectos que están moviendo, eh, les nace como por instinto un llamado que los jala a por lo menos ver de qué se trata? Sí, interesante esa palabra, el llamado, ¿verdad? Mira, para mí, de mi experiencia, y mi observación, ¿cómo fui yo a aprender un poco esta cuestión de hacer dirección de casting? Que como tal, yo no tenía el concepto, ¿verdad? Sino que de repente alguien me vio, que eso fue en esta película que se hizo de Jorge Montenegro, caramba, eh, Cuentos y leyendas de Honduras.
Yo andaba por casualidad en este lugar donde estaban ese montón de actores y actrices, algunos de los cuales sí se estaban preparando, pero no estaban seleccionados todavía. Entonces, alguien que me había visto actuando me pidió ayuda para que los orientara un poco. Y bueno, dije yo, dentro de mi experiencia también, en ese momento empecé a colaborar con ellos y después me dijo esta persona que fue uno de los dos directores, mira, te ofrezco que te quedes actuando en la película y te ofrezco que también me hagas coaching actoral, ¿verdad? Y dentro del coaching también estuve haciendo dirección de casting. Entonces, para mí ahí lo que prevaleció dentro de mi experiencia fue la intuición. Y para mí, la gente intuye mucho, a pesar de como nosotros estamos contaminados con la forma como actúan los mexicanos, como actúan los colombianos, cuando venía un montón de material de telenovelas de Venezuela, por ejemplo, nos contaminamos como sea. Bueno, Entonces, el interrumpiéndolo un poquito sobre ese tema, con usted también colaboramos en el 2021 en una serie basada en casos de la parte de 911. mm, Ahí notamos mucho que eso, que antes de grabar estamos hablando normal. En lo que decimos acción, empieza el acento mexicano, acento venezolano, ay, acento colombiano. Entonces un sí, poquito como que habla normal, trata de hablar normal, pero sí, como ya la gente como que asocia televisión con sí, lo que han estado viendo a sí, través de este tipo de programas de estos países, ¿verdad? sí. Bueno, es parte del hacer el coaching, explicarle a la gente que estamos en Honduras. De hecho, cuando nosotros vamos a coachar, le preguntamos a la dirección, mire, ¿usted quiere que hablen mexicanizado esto? ¿Verdad? Que hablen de tú o hablamos como hondureños. Así uno le dice a la gente, mire, no diga tú, hable de usted o hable de vos, dependiendo de la relación que va a tener el personaje que va a interpretar. Pero eso es una pelea que vamos a tener siempre, ¿verdad? Porque a pesar de que se tiene por parte de la gente interesada y el deseo de actuar, y aunque tengan, que intuyan mucho qué es lo que tienen que hacer, desafortunadamente tenemos muy arraizado esta cuestión de mexicanizar o colombianizar la forma de hablar. En fin, eso pues con el tiempo de trabajo que se hace, se puede subsanar, ¿verdad? Eh, pero hay películas en donde todo el mundo se está tratando de vos o de usted y de repente aparece un personaje hablando de tú, ¿verdad? Para mí eso me duele, me duele. Em, Ahora, dentro de la gente que está interesada, repito, y yo le digo, la única forma es que vaya y se pruebe. Eh, una vez me dijo un director de teatro después de que me vio actuando, y yo le dije, me encantaría que viniera a Honduras porque él estaba en Colombia para trabajar con usted porque yo tengo mucho deseo de aprender. Entonces me hizo la observación, mira, yo considero, aquí me voy a echar una flor, yo considero que vos sos un actor nato, ¿verdad? Me gustó tu trabajo en esta cuestión, pero te quiero hacer la salvedad de que hay mucha gente que entra a la Escuela Nacional de Teatro, porque no hay de cine ahorita, ¿verdad? Y la Escuela Nacional de Teatro entonces era un lugar donde ya mucha gente iba a tratar de aprender a actuar, pero cuando ya estaban ahí, se daban cuenta que la actuación no era lo de ellos, pero les enseñaban también lo que era hacer arte, lo que era hacer, manejar, escribir libretos, todo lo que eso involucra, que dentro de el cine, todo eso se absorbe, porque el cine en realidad es el lugar donde todas las técnicas van el que hace luces, el que hace arte, el que pinta, en fin, ahí es donde convergen todas las artes artísticas.
valga la redundancia, sonó muy redundante, pero ahí es donde la gente se da cuenta, inclusive en el cine, y como todavía no tenemos un lugar en donde nosotros podamos ir a aprender directamente una técnica para algo. Es durante uno está metiéndose primero que luces o que gaffer, y uno se va descubriendo, ¿verdad? Y va intentando hacer diferentes cosas. En mi caso, por ejemplo, yo empecé nada más como actor, pero de repente me dieron ganas de contar mis historias y empecé a escribir, por ejemplo. Y esto fue bien circunstancial, hacer la dirección de casting, porque también intuyó la persona de esta empresa productora que yo podía ser una persona que pudiera hacer buenos casting porque yo conocía a mucha gente que actuaba. Entonces, en vez de estar haciendo casting, yo ya llamaba concretamente a alguien con el perfil del personaje que andaban buscando, ¿verdad? Entonces, pues le sacamos buen provecho a esa situación y no solamente fue lo que él intuyó, sino lo que me hizo conocer a mí. Es decir, hay muchas cosas en las que uno se reconoce después o se descubre de repente, ¿verdad? La cuestión es que se den las oportunidades o que si se presentan, uno las pueda aprovechar. Claro. Con toda esta experiencia que usted tiene, ¿cuál usted considera que es su proceso desde que agarra un guión y alguien le ya tiene una parte? Porque yo creo que a veces es necesario evaluar, bueno, cómo un actor se prepara, ¿verdad? De repente, muchas veces hemos visto que, más cuando son de repente la primera incursión en actuación, ya en el rodaje, la gente se da cuenta que es bastante trabajo. Mm, No solo es juegos y estar pretendiendo ser alguien, sino que es un trabajo muy estresante muchas veces en set y más cuando a veces cuando toca trabajar con niños, a veces creo que no sé a lo que me metía, de repente puede ser un pensar de repente de muchas personas. Entonces, háblenos un poquito sobre cómo es un proceso de preparación para un rol, porque también no es que yo leo un guión de repente y en el rodaje ya estoy yo, el director me va a decir qué hacer, pero hay un nivel de preparación previa, ¿verdad? Como encontrar el personaje como actor, pues que necesito relacionarme con esta persona emocionalmente, cómo usted prepara un proceso para un papel, digamos, usando de repente alguno de sus películas como ejemplo. ok. El Instituto Hondureño de Cinematografía se está preocupando mucho por eso. Entonces, está trayendo mucha gente para formar en las diferentes etapas o departamentos. Independientemente de que sea pura actuación o que sean técnicos, los técnicos que se necesitan para desarrollar una película. Entonces, ¿qué sucede? Ah, Cuando viene alguien, por ejemplo, a trabajar con actores, ella asume o él asume que está trabajando con actores. Entonces, desde que empieza a trabajar con un grupo de 10, 15, 20 personas, la jerga con la que ella habla es una jerga, es una eh, eh, forma de comunicación que incluye las palabras propias de la actuación. Es decir, tal vez me esté haciendo bolas al explicar esto, pero es así. Si alguien viene, porque me ha sucedido y dice, quiero desarrollar un proyecto, pero quiero preparar a la gente y les voy a dar un taller. Y en medio del taller yo le digo, fíjate que a mí eso no me funciona, lo que me estás enseñando. Vamos a pasar a otra cosa. Ok, mira, yo te voy a enseñar varias técnicas. El que decide si te va a servir la técnica o no, sos vos. ¿Va? Si algo de lo que yo te enseño te va a servir, vos sentís que te va a servir, entonces practicalo. ¿Por qué hablé de lo que está haciendo el instituto?
y trayendo a la gente. También hay que tener de este lado el cuidado de que la persona que va a formar o a preparar la gente no venga a perder su tiempo. Es decir, que si va a trabajar con actores y actrices que ya tengan alguna experiencia, no digamos formación, pero sí experiencia, lo sepa, que sea bien puntual en ese sentido y no involucrar gente que no tiene experiencia con gente que ya tiene alguna experiencia porque los niveles nunca se van a alcanzar de la misma manera. En mi caso, y como me preguntaste, eh, a mí me gusta leer el guión. Si yo voy a trabajar con la gente que con la gente que yo selecciono, yo lo que trato es un poquito, porque caramba, es que hay tanto que hablar del asunto, porque hay gente con la que vos decidís en el momento que estás trabajando si esa persona vos la vas a dejar dándole una técnica a que él se desarrolle o si va a ser por imitación. Si me sale fácil decirle, mira, hacerlo así, como hace Almodóvar, ¿verdad? A mí me impresionó cuando yo vi a Almodóvar diciéndole a sus actores tramellas de la actuación, ¿verdad? Decí esto, decí lo otro, de esa manera, ¿verdad? Con apuntadores. Entonces, cada director tiene su estilo, cada conferencista, cada persona que da talleres tiene su estilo. Y en mi caso, yo pienso de que uno debe decidir en ese momento por medio de una técnica cómo va a trabajar con cada persona, dependiendo del grado de dificultad que cualquiera le puede dar. Hay directores entre los cortos o largometrajes que se han hecho que cuando ya está trabajando con la gente, ellos asumen que solamente va a dar indicaciones bien puntuales y el actor lo va a hacer. Y a veces es hasta suerte encontrarse gente que no tiene mucha experiencia, pero que intuyen qué es lo que le están pidiendo y lo hace, ¿verdad? Yo creo Casi que, te puedo decir que a mí me sucedió así. yo creo que también desde el punto de vista también como de director es algo que, como usted dice, el instituto está haciendo talleres, pero a veces hay que, si va a traer a alguien de afuera, hay que por lo menos decirle o cuál es la clase, cómo es la preparación de la clase para que ellos calibren tanto Definitivamente. los materiales como los ejercicios que se dan. Como director sabiendo que también no es como que hay una escuela de actuación de cine, estamos hablando con algunas personas en diferentes niveles de experiencia, hay que también sondear eso a nivel cuando se están haciendo los castings o cuando de repente ya se suma alguien al proyecto, bueno, cuáles son las necesidades y en base a eso planificar de repente cómo podemos reforzar la parte de técnicas actorales antes de llegar a un punto de ensayo, ¿verdad? Porque generalmente nosotros hemos probar esa parte, ¿no? De preparación, tratar de ver cuáles son las necesidades, prepararlos, pero también darles un tiempo libre para que ellos puedan, eso que practicaron en, digamos, en una preparación, un taller, les dé chance de también ellos explorar y aplicar lo que aprendieron con el rol, ¿verdad? Y ya cuando llegamos de repente a una parte de ensayos, ahí podemos ir viendo cómo vamos. A veces toca, yo creo, nuestra parte, hacer bastante ensayo o en la medida de lo posible acomodarlo para poder llegar mejor preparados a un set, ¿verdad? Mira, para reforzar algo, para reforzar eso, lo voy a contar esto como una anécdota. Cuando yo hice la dirección de casting de Es cosa de dos, que fueron 2 temporadas de de la primera se contó con historias diferentes en cada, episodio. Eso era lo que quería decir, que fueron varios episodios. Y la segunda era la historia con los personajes desde el principio hasta el final. Es decir, ellos aparecían en todos los episodios. Entonces, yo tuve la suerte de, en las 2 ocasiones, en que, con la gente que yo conocía, yo fui llenando los espacios con el perfil de los actores o de los personajes con los actores que yo conocía. Pero en la segunda eran muchachos. Todos tenían que ser gente joven, ¿verdad? O en su mayoría. Entonces hicimos este casting
Y yo tuve la enorme suerte de que todos eran talentosos, o casi todos. Y después yo tenía problemas porque yo quería poner a un actor en un papel, pero para ese papel habían 2 o 3 actores que podían hacerlo. Yo quería que estuviéramos hablando de una serie que durara un montón de tiempo, por lo mismo, ¿verdad? Entonces, es cuestión a veces de suerte. Ahorita te estoy hablando de que para mí yo tuve suerte, ¿verdad? De que casi toda la gente tenía talento, no tenían experiencia. Cuando se trabajó con ellos, eh, ellos demostraron que tenían talento. Eh, para mí es un error. Bueno, me sucedió, y para terminar de contarlo como anécdota, que yo me enfermé de COVID. Entonces, estuve fuera, te imaginarás, un tiempo, y cuando regresé, pues, el director me dijo: "Mira, vamos a tener que prescindir, ya avanzamos bastante con Mm. ellos, pero tenías razón en algo", porque yo se lo dije de esa manera. Uno de los secretos para que en una producción te vaya bien en el desarrollo de la producción es el casting. Si haces un buen casting, y si la gente que escogiste te responde, entonces se te va a facilitar muchísimo. Y él, pues, tuvo la entereza de decirme: "Tenías razón", ¿verdad? En realidad, los chavos salieron súper, y se hizo una buena producción con esta gente. Habiendo trabajado también usted con muchos directores, ¿qué tips le da usted de repente en su experiencia acumulada, trabajando con diferentes directores? De repente me imagino que, como todo en la vida, eh, la relación actor-director también es una relación interpersonal, ¿verdad? De repente, a veces miramos, de repente, los grandes directores de Hollywood, cómo fue que hicieron sus approaches con diferentes actores. Entonces, el proceso varía de acuerdo al director. Sí, Pero una de las cosas que yo miro que es bien, que en las mejores relaciones actor-director que se ve es cómo podemos saber si podemos trabajar juntos. Tiene que haber una cierta armonía, un entendimiento mutuo para que tanto usted se pueda tener la confianza de prestarse a un director y que ese director puede sacarle provecho a usted como actor y viceversa, ¿verdad? Que en esa experiencia suya, ¿qué tips de repente usted ha podido decir? Que, bueno, ahorita le puse una pregunta trampa, ya que es el propósito para traerlo acá, para que nos diga qué tips a nosotros que estamos incursionando en la parte de dirección para ayudarnos a hacer mejor nuestro trabajo, ¿verdad? Porque de repente muchas personas de repente tal vez no han trabajado con alguien con el que tiene de repente experiencia o de repente la confianza como para decirle, dígame, claro, bueno, ¿qué ha visto usted que un director puede mejorar? mire, yo sigo hablando de la intuición. Es un director que intuye sin que haya tenido formación o experiencia, el marchante, ¿va? Que va a sacar un papel, pero intuye cuáles son las fortalezas, la rapidez con que pueda detectar esto, ¿va? Las fortalezas o las debilidades de la persona con la que va a actuar. Es igual como me dijo este director a mí, eh, mira, yo te doy las técnicas, vos sabrás cuáles te sirven o no. Si ya las personas tienen alguna técnica, pues qué bueno. Eh, y a veces estás grabando con alguien que se supone tiene mucha experiencia, y de repente está este actor con mucha experiencia te dice: "Mira, a mí poneme a actuar de lo que sea, pero no me pidas que llore porque no puedo". En Hablando de lo que sea, la vez pasada asistí a una exhibición de la película de lo que sea. ah, Ahí coincidimos también. sí. Y usted contaba que en esa película, bueno, había una escena particular donde tenía que revelar un poquito de piel, Ah, ¿verdad? sí. Cuénteme un poquito sobre el proceso de esa película, porque bueno, yo no la había visto hasta esta exhibición, lo cual me parece una buena iniciativa de poder, porque de repente cuando las películas hondureñas salen, tal vez no tienen mucha exposición, tal vez no tienen no llegan a tantas personas. Entonces, esa iniciativa me parece buena de estar periódicamente programando exhibiciones para que de repente la gente pueda Mm, reconectarse con estos proyectos hondureños.
Entonces, cuénteme un poquito el proceso detrás de cómo se le presentó el rol y cómo fue esa particularidad de cómo usted trató, cómo solucionó de repente la parte mental de tener que revelar un poquito de piel en la Es película. que son procesos sin procesos. Imagínate, uno como actor suele decir, ¿verdad? Uno tiene este cuerpo y se lo va a prestar a un personaje. Cuando uno quiere dejarle una información disque valiosa a alguien que quiere actuar, uno le dice, mire, una de las más grandes satisfacciones que yo tengo es que yo me voy a poner los zapatos de una persona totalmente diferente a mí y le voy a crear una historia a esta persona. Y quiero que la gente que me vea en la pantalla me lo crea. Y eso es lo que hace un buen actor. El asunto es que con este juego de palabras que yo digo, proceso sin proceso, ¿verdad? Voy a contar la anécdota, ya que estamos hablando de esa película, de lo que yo estaba contando. Pues el personaje que se llama Don Cristóbal, eh, cuando yo leí el guión, pues yo dije, bueno, lo vamos a hacer. Entonces, el guión decía lo que yo voy a manifestar a continuación, pero lo voy a hacer de esta manera. Don Cristóbal, junto con las otras dos personas que estaban trabajando de lo que sea por ganar dinero, tenían que hacer un striptease. Y ellos pensaban que iban a hacer el striptease para todo tipo de personas que iban a estar en determinado lugar. Por supuesto, el striptease iba a tener un limitante, ¿verdad? Sin embargo, les dijeron a los personajes que entre más enseñaran, más dinero les iban a dar. Entonces, preparado Jorge Osorto para hacer el papel, y cuando me dan lo que me iba a poner, pues yo yo quedé así como que yo me tengo que poner esto. Era un traje de marinero que nos quitábamos y después solamente quedábamos en una cosa más pequeña que un calzoncillo, ¿va? Y imagínese usted el calzoncillo más cortito que se puede imaginar. Y cuando yo me estoy viendo en un espejo enorme que había en el lugar donde nos estábamos cambiando, yo decía, bueno, y entonces voy a tener que enseñar esto. Y qué barbaridad, pareciera que me acabo de quitar un brasier o me daba la vuelta y decía que se me hizo aquello que tenía aquí, ¿verdad? Entonces ahí es el actor frente a lo que tiene que hacer, porque ya era un compromiso, ¿verdad? Y no va a decir, no, miren, esto no lo voy a hacer. Es una cosa importante también en el momento en que se está leyendo el guión, el compromiso de toda la gente que va a hacer qué. El caso es que yo no me vi así como que haciendo aquello como para poder gustar visualmente hablando, pero dentro de la historia eso se tenía que ver gracioso. Entonces yo tuve que hacer el mayor esfuerzo porque realmente se viera gracioso. Y al final también la historia contaba que ellos estaban engañados haciendo un striptease en realidad para personas con diferentes gustos sexuales. Y pegaron tanto que al final también tuvieron que bajarse el poquito coso que les cubría, se los tuvieron que bajar a mitad de la nalga. Les estoy contando esto, así sucedió, porque fue un hecho. Uno en realidad sí tiene que mentalizarse en que tiene que prestarle su cuerpo al personaje. La película, así como vos lo comentás, en realidad también estamos trabajando en eso con otra gente. Queremos presentar todas las películas que se han hecho, seleccionadas, por supuesto, ¿verdad? Porque hay eh, Hay bastantes, material hay que que hacer sí, un que proceso vale de la pena, curación. para que la gente sepa que sí se han hecho buenas películas. Hemos alcanzado un buen nivel, pero lo queremos superar en todo sentido, contar buenas historias. Sucede que en el afán de poder conseguir dinero para tus producciones y te has ido a la empresa privada, ojalá eso pueda cambiar ahora,
vos tratás de vender también la marca de la gente que te está ayudando. Entonces, cuando eso sucede, a veces se ve muy comercial o muy institucional, según sea el caso. Y pues en realidad, en realidad tenemos que superar esa situación y empezar a contar historias de verdad, de cosas de nuestro folclore, de grandes personajes de nuestra historia, ¿verdad? Que por eso no tenemos identidad. Los hondureños, muy a mi pesar, tengo que decir que somos los más neocolonizados que habemos en Centroamérica, porque Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica tienen mucha más identidad, siento yo, mucha más identidad que Sí, nosotros. y yo siento que eso también tiene que ver mucho con la formación desde las escuelas, ¿verdad? Sí. Cómo podemos socializar o enseñar estas historias hondureñas. La vez pasada hubo un proceso de convocatoria para Bicentenario, tema Bicentenario. Mm, Mm, A veces uno mira las reglas de la convocatoria, pero de repente la idea que uno tiene es como que se dispara y ya no calza dentro de la convocatoria, ¿verdad? Pero me parecía muy interesante, bueno, ver eso de la historia de Honduras desde tanto la parte de la conquista y a veces vemos directores americanos, bueno, australianos como Mel Gibson con Apocalipto, ¿verdad? Que son historias muy buenas y a veces tiene que venir alguien más para contarlas. También vemos también muchas historias de la Segunda Guerra Mundial o cosas con los alemanes que al final los cuentan los ingleses o los gringos, pero de repente hay mucha tela que cortar allá. Entonces, aprovechando como que la lluvia de ideas de esta convocatoria, hablando con mi papá, em, ayúdame a ver qué ideas podemos contar con esto, ¿verdad? Entonces empezamos a desarrollar algo que no era de bicentenario, pero era como una historia interesante, ¿verdad? Que a veces podemos verlo de diferentes perspectivas, de el oro, ¿verdad? El oro y qué representaba el oro y la plata para el conquistador y de repente las personas nativas para eso eran algo nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces, cómo venían los españoles con espejitos y con truquitos y casi como a hipnotizar a las comunidades nativas para ver dónde encontraban oro y plata. Y en eso ahí se desarrolló como una historia que al final pues fue ideada o orientada por mi papá. Entonces ya cuando uno, bueno, que usted también, que es guionista también, usted a veces se agarra una idea, ya cuando se agarra, pues se tiene ahí, ya se empieza a ver de qué manera se da forma, ¿verdad? Entonces, de ahí, bueno, de ahí salió pues la idea de también, no sé, empezamos a conectar, bueno, ¿cómo podemos armar una historia de esto? Bueno, también estaba la parte de la evangelización, ¿verdad? Como, no recuerdo cómo es que se llamaban los primeros que vinieron, ¿no? No eran franciscanos o no sé cómo es que eran. bueno, los Los frailes frailes, sí, y muchos de ellos eran jesuitas. sí, jesuitas. Y empezamos a ver una historia, bueno, ¿qué tal? Y tenemos un indio como colonizado, evangelizado, y de repente lo traen de regreso a su comunidad, pero con una doble intención, ¿verdad? La idea era como vamos a evangelizar, pero la corona siempre, o por lo menos históricamente en las historias que hemos visto, la misión era que hay oro, es más explotación que realmente esto, ¿verdad? Entonces esa fue una herramienta, una arma que se utilizó para poder acceder a todos estos pueblos, para quitar la parte de guerra o de desconfianza. Estamos evangelizando, entonces estamos pensando como en personajes que llegaba de regreso a su familia luego que se lo llevaron y cómo lo iban a recibir. Y al final, pues ahí pues empezamos a desarrollar como un pequeño guión basado en esa premisa de oro y Biblias, oro, espejo y cómo utilizaban esas tácticas los españoles, ¿verdad? Lo que me llama la atención de lo que estás contando es el trabajo de preproducción, la investigación, Sí, como para que la gente lo sepa. claro. Y en la medida que vas investigando te vas dando cuenta de muchas cosas. Ahora se está poniendo casi como de moda el hecho de que los historiadores te digan que
los anglosajones te han hecho ver la historia que la han transgiversado de una manera enorme y que por eso ellos son todavía los dueños de los medios de comunicación, como se hacían antes, que era el periódico, las noticias o lo que sea, y como es ahora. Pero te llama la atención, ¿verdad? Porque dicen ellos que los anglosajones fueron a casi matar a todos los nativos americanos y te presentan la realidad de cómo viven los nativos americanos ahora, ¿verdad? Que viven en una pobreza extrema, se puede decir, contra lo que vinieron a hacer los españoles acá. Porque ahora dicen, miren, nosotros hemos estado engañados porque los españoles vinieron a construir universidades y en Gringolandia no, es decir, en América del Norte. Ellos vinieron a construir, sí, iglesias, pero vinieron a construir también un montón de hospitales, cosas que no hicieron ellos en Norteamérica. Y la prueba está en un hospital que tiene no sé cuántos siglos en el Perú. Y bueno, te están tratando de enseñar esto que te digo, ¿verdad? Y eso, retrotrayéndolo a lo que estamos hablando, cualquier trabajo audiovisual no se va a hacer una fantasía que no sea, que sea una mentira, sino que para hacer ese tipo de trabajos te obliga a, a estudiar mucho, a tratar de Sí, investigar qué es lo que ha realmente que sucedido. la investigación es básicamente como el líquido amniótico que alimenta ese bebé. En la medida de que se haga más Sí, investigación, creo que también tanto nos da más ideas, pero también queda un poquito más centrada, aunque yo creo que a veces, bueno, depende de cada quien tiene su intención, si agarra una historia que quiere contar, ¿verdad? A veces también hay que dejar espacio para tanto que la investigación, pero si vas a contar una historia ficción, obviamente hay una perspectiva creativa que uno quiere hacer, ¿verdad? Tal vez no todo tiene que sí. ser Y eso un es parte de la documental educación que basado se le en tiene de. que dar a la gente, porque aquí se hizo una producción, esto va para la gente que nos está viendo afuera del país, que con seguridad lo van a ver. Se hizo una película de corte histórico, digamos, de un héroe nacional, pero hizo realizó con mucha ficción. La gente tiene que saber que las películas, aunque sean historia, ¿verdad? No necesariamente no pueden tener ficción. Y es algo que va a suceder siempre, ¿verdad? Eh, se acaba acaban de pasar los Óscares y se habló muchísimo, se cortó mucha tela con Napoleón, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Y ahora están diciendo que realmente la película dura más de 4 horas y que para que sepamos todo lo que sale en la película, como para que todo conecte ahí, tenemos que ver las 4 horas, no solamente las 2 horas y algo que Sí, vimos en el y sin cine. duda alguna Napoleón es una figura grande y yo creo que el representarlo tal vez en una película es un poquito injusto, pero bueno, como también pues el Sí, sí, sí. director decidió irse por ese lado. Eh, yo pienso que una carrera tan amplia como la de Napoleón podría ser mejor cubierta, no sé, en una serie de múltiples temporadas, ¿verdad? Sí, todas las películas representan diferentes retos, de acuerdo a la historia que vas a contar. Y con nadie se va a quedar, es decir, a algunos les va a gustar y a otras personas no se puede quedar bien con toda la gente, pues. Otra película histórica que hubo en este último lote fue la de Martin Scorsese de Los Asesinos de la Luna, que es basada en la Mm, comunidad de indios nativos de los Osage, que como esta etnia descubrió petróleo en su zona. Entonces al final llegó un punto donde vamos en esa relación de indio y colonizador, el indio se convirtió en el jefe, ¿verdad? mm. Obtuvieron unos niveles de riqueza por las cantidades de petróleo que tenían y esa comunidad se convirtió casi como en lo contrario de cómo estaba el resto de repente del país, en el cual el indio era el jefe. Los gringos, las personas de afuera que venían, el hombre blanco, era el conductor, el chofer, el cocinero, ¿verdad? Pero como vemos cómo se desata un plan de cómo sistemáticamente empezaron a asesinarlos a Mm. todos en un punto donde no Sí, hubo mucho. descubrieron una manera y procuraron de esa forma quedarse siempre
con lo que tenían los nativos. Correcto. Y ahí también vemos cómo al final, a nivel gubernamental, inclusive fueron a hablar con el presidente, y al final, pues ahí quedó, como una tragedia para contar, así como Martin Scorsese la cuenta, para que el mundo conozca qué es lo que sucedió, aunque ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Bueno, es un buen momento para decir que el cine surgió como una necesidad de entretenimiento, pero que eventualmente también, y al contar las historias, se hacen denuncias, se cuentan historias de cosas crudas que han sucedido, se contaron y se seguirán contando cuestiones que suceden en las guerras. Es decir, es un entretenimiento, pero también es un instrumento de comunicación. Yo creo que algo que nos hace falta también acá es de repente contar, ser más visceral las historias que se cuentan, ¿verdad? Yo creo que a veces estamos muy tradicionales todavía acá en el sentido de las películas o los mensajes, que películas mensaje o tiene que ser, pero tiene que ser todo como un mensaje positivo, como las películas que miran en Hallmark, pero creo que también tenemos que salirnos de ese cascarón de querer hacer todo tradicional y de Sí. repente ser más visceral en la historia, ¿verdad? De repente, inclusive si en un casting creo que hasta por el tipo de rol, nos dijeron en una ocasión, es que tengo ciertas creencias que me impiden agarrar este rol. Entonces yo creo que también es necesario como que analizar la historia y cuál es el propósito de repente de que una historia o un papel sea visceral, que es un papel, ¿verdad? No es que si usted actúa un cierto tipo de personaje, usted es ese personaje, Sí. ¿verdad? Y salir de ese encasillamiento de decir, ajá, ¿y cuál es la moraleja? ¿Y cuál es el mensaje? Sino que, como decís vos, sí, contar una historia. Eh, yo, para el caso, ¿verdad? Y tengo un guión de un cuento que yo leí en secundaria. Estábamos como en tercer. Yo tuve buenos maestros de español. Nos obligaban a leer y a veces no, la obligación se convertía en un gusto porque las cosas que nos daban a leer eran muy bonitas. La imaginación vuela cuando uno está leyendo. Y si vos capturas una de esas ideas y la plasmas como para los audiovisuales, pues qué bueno. Es decir, yo leí un cuento que se llamaba, y tal vez alguien de los que nos están viendo, se llamaba eh, Como si la hubiéramos jodido todas. El autor es hondureño, pero se crió en El Salvador. Y pues hemos escrito esto y vamos a solicitar el permiso para que pues sea homónimo el título también para el trabajo audiovisual. Pero hay tantas, pero tantas historias de cuentistas o novelistas hondureños que apasionan y eso hay que aprovecharlo. Yo creo que también es ese, como hablamos, esa carencia de repente de enseñanza en las escuelas, ¿verdad? Literatura. ¿Cuántos cuentos, cuántas historias hondureñas ya hay? Por ejemplo, Stephen King creo que tiene una cantidad de historias cortas y él las vende a $1, creo, algo así era, para que cualquier persona la pueda adaptar y pueda convertirlo en película. Entonces, ese es como un regalo. Use mis historias Puchica, yo no sabía eso. sí, entonces yo creo que también habiendo tanto que aprender, y yo no soy un experto en literatura hondureña, pero hay mucho de que uno puede investigar, ¿verdad? Para agarrar historias interesantes y Definitivamente. hondureñas. Em, Ahora que usted ha estado como incursionando en la parte de guionista, director, ¿cómo ve, cómo surge esa necesidad de impulso? Que ahora ya probé a actuar, pero quiero contar historias que yo quiero escribir y dirigir. Surge, así como lo has dicho, porque yo conozco mucha gente que incursionó, digamos, en esto de la actuación. Tenemos un grupo muy bonito del Grupo Dramático de Tegucigalpa, todavía nos reunimos, un grupo grande de gente, pero hay muchos que tienen ahí ganas de dirigir,
por circunstancias ajenas a la voluntad de todos, todavía no podemos hacer un montaje. En Tegucigalpa en realidad hay pocos espacios, pero la necesidad no se presenta con la misma intensidad en todas las personas. Y hay algunos que se hacen bolas, ¿verdad? Esto va para un amigo que espero que me esté viendo y se va a dar cuenta de quién estoy hablando. Pero escribe un libreto o un guión y lo reescribe y el tratamiento ya tiene 10, ya tiene 15, ya tiene 20 páginas y no termina, ¿verdad? Y después para poder conseguir producirlo, pues es otro pisto. Claro. La cuestión es que yo también debe ser cuestión de oportunidad, porque en mi caso yo he tenido la suerte de que mi trabajo ha hecho que otras personas me vean, inclusive que me digan, y eso es una satisfacción que a cualquier persona, independientemente de que sea actor o no, si te dicen a vos, estoy escribiendo en una historia, un personaje para vos, es una satisfacción enorme porque creen en tu trabajo. Ya me ha sucedido. El caso es que esta situación de estar en un lugar donde no hay industria, estar insistiendo de una manera terca ahí para que te vean, para que estés vigente, pues es un gran esfuerzo, pero también es una gran satisfacción. Y cuando alguien te dice de esa manera, mira, yo me alegro mucho haber venido a este festival, porque fue el Festival Ícaro del año pasado, y verte ahí en dos, no sé si estoy en dos trabajos o tres trabajos, no recuerdo ahorita, pero a esta persona le provoca satisfacción el hecho de saber que uno ha hecho el esfuerzo eh, por estar, por estar ahí en el rodeo, apostando por el trabajo, ¿verdad? Y sabiendo que se pasan muchas privaciones, muchas privaciones. Yo quisiera, Bueno, y también nosotros lo vimos en un par de proyectos ahí en el Festival Ícaro del año pasado, pero también usted tuvo un rol muy importante para el proyecto de nosotros, de La Vaca, ¿verdad? Ya que aparte de ser acting coach, también nos apoyó bastante con logística para poder encontrar la locación. También le tengo mucho aprecio a su mamá también, que nos prestó su casa como usarla como búnker de la producción para varios de los días que grabamos, ¿verdad? Entonces, pues, no, realmente su influencia en muchos de estos proyectos cinematográficos que hay acá, de repente no solo es cuando sale actuando, sino que también es bueno saber que contamos con usted para no solo para un rol o no solo para una preparación de como acting coach o director de casting, sino que para realmente para todo el proceso usted es un amigo para los cineastas de muchas Honduras. gracias y vale, vale. Vale, vale. Eh, bueno, Jorge, ya yo creo que nos quedamos un poquito cortos de tiempo, pero espero que podamos tenerlo nuevamente en un futuro para usted tiene una carrera tan nutrida que de repente podemos armar muchos episodios para hablar un poquito más a profundidad, cosas que de repente no nos dio chance ahorita. Entonces le agradecemos su tiempo y es un honor pues tenerlo aquí en nuestro podcast. Gracias. Esto, y para cerrar, casi que lo voy a decir como un comercial, pero tenemos la suerte de haber presentado un proyecto eh, con el cual vamos a hacer unos talleres en diferentes ciudades alrededor en todo el país, y eventualmente muchas personas sí se van a dar cuenta que vamos a llegar a su ciudad, les vamos a hacer llegar una documentación para que puedan aplicar a los talleres y pues vamos a seguir de esa manera colaborando, formando a la gente para que pues pueda llegar a un buen nivel a la hora de hacer el casting y a la hora de actuar. Me parece una excelente iniciativa y bueno, cuando ya tenga fechas concretas, pues nos los comparte para que uno también pueda esparcirlo por allá, ¿verdad? Gracias, gracias. Em, bueno, todos les agradecemos por sintonizar a un episodio más del podcast de IndieWorks Studios. Espero les haya gustado. Los esperamos en el siguiente, pues para seguir hablando de cositas de cine y de esta industria que están haciendo aquí en Honduras. Gracias y nos vemos a la próxima.